vida de García Márquez. Por ejemplo, algo que le ocurrió en su adolescencia en Cartagena. Cartagena que está, bueno, por estos días de mucha gente que está acompañando, por ejemplo, el Cartagena hay festival que va a realizarse a finales de mes, el Festival de Música, en fin. Algo le ocurrió en la adolescencia a Gabriel García Márquez. Una noche vio una luz. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Pues bien, el libro, sin más preámbulos, se titula El secreto de Gabo, escrito por el querido y reconocido periodista, colega nuestro, Diego Reyes Prieto, con comentarios nada más y nada menos que de JJ Benítez. Diego Reyes es periodista, especialista en filosofía del derecho y en teoría jurídica, y ha escrito gran parte de su vida alrededor de misterios, historias, y también ha hablado mucho de la radio. Pues nos acompaña aquí, comenzando este 2026. Diego, bienvenido, feliz año. Maestro Juan Manuel, un abrazo muy grande, feliz año también a Rito Quieta y a mi amigo Alejandro Villegas. A todos un abrazo y los escucho siempre. Muchas gracias, Diego. Bueno, un libro sorprendente, El secreto de Gabo, que además cuenta misterios y hechos paranormales en la vida de García Márquez. ¿Cómo se acercó usted a esta arista de García Márquez que, le confieso, Diego, yo no conocía? Bueno, pues Juan Manuel, mira, siempre yo he sido lector de Gabo, seguidor de Gabo, pero también tengo una faceta que siempre me ha gustado mucho el tema como paranormal, de misterio, el misterio histórico y todas estas cuestiones. Y como mi ejercicio de periodista me llevó en algún momento a conversar con JJ Benítez y hablamos de un libro que él estaba lanzando, hablábamos 10 minutos y 45 minutos solo de García Márquez. O sea, la fascinación que él tiene por García Márquez también es muy grande. Y él me dijo ese día, mira, deberías ahondar un poco en la vida de Gabo, porque Gabo, por una buena fuente que yo conozco, a él le ocurrió algo muy raro cuando él era joven en Cartagena. Bueno, él me dijo eso, yo empecé a investigar, empecé a mirar un poco la vida de García Márquez, que sí desde muy pequeño fue muy extraña, con episodios muy, muy raros, que después se agudizaron cuando él era mayor, pero nunca, o sea, no me llegué a imaginar que la historia iba a girar en torno a un hecho con un ovni que al parecer él vio cuando él estaba, repito, muy joven. Después del Bogotazo, Gabo regresa a Cartagena, va a Cartagena, vive allí un año, trabaja en el diario El Universal, y él tenía una fascinación que era caminar en la noche por las playas de Cartagena, pero muy tarde y a veces solo. Y allí en una de esas caminatas, al parecer vio una luz que le lanza un cono de luz, o sea, como cuando vemos en las películas cuando hacen unas especies de abducción, correcto, pero él pierde el conocimiento, él se desmaya en la playa y no recuerda absolutamente nada más. Él despierta en otro punto de la playa distante de donde recuerda que vio la luz y su vida sigue con naturalidad, pero él no recuerda qué sucedió, solo recuerda que él se desmaya. Y esa historia se la cuenta él posteriormente a un ufólogo muy reconocido que se llamaba Fabio Serpa, él era argentino, y Fabio Serpa se la cuenta a JJ Benítez, y JJ Benítez me la cuenta a mí. Entonces yo empiezo a investigar sobre el tema, y pues me doy cuenta que el universo de Gabo, esa literatura fantástica del cual nos deleitó, pues en parte tiene su sustento en ese mundo paranormal que él siempre estuvo como coqueteando con esos dos mundos, el real y el paranormal. Claro, es que de hecho en 100 años de soledad, en El amor en los tiempos del cólera, en toda su obra hay hechos paranormales, objetos que se mueven solos, una especie como de aura que acompaña a algunos personajes, esa magia, ¿verdad? En el fondo puede tener también esta arista que es realmente sorprendente. Yo no tenía absolutamente
ni idea. Tuve el privilegio, y perdónenme que hable en primera persona, de ser alumno de García Márquez en cursos allá en Cartagena. En la Fundación de En Gabo. la fundación, con él dirigiendo directamente los talleres, pero nunca había oído hablar yo de esta historia. ¿Tuvo la posibilidad de corroborar lo que Fabio le dijo a JJ y lo que JJ le dijo a usted, Diego? Sí, pero la comprobación llegó después de que el libro fue lanzado, porque al principio, debo confesarlo, las personas muy cercanas a Gabo o conocedoras de Gabo pensaban que era un libro de fantasía, pero cuando lo empezaron a leer se dieron cuenta que estaba muy bien sustentado. Y estuve hace unos meses en la Feria del Libro de Cartagena y me reuní con parte de la familia de Gabo. Tuve el privilegio de conversar con Gabriel Torres García, que es sobrino de García Márquez, y me llevó a un lugar. Es que es muy curioso todo ha sido muy curioso. Hay una playa que se llama la Playa de las Tenazas, en Cartagena, que queda cerca, mejor dicho, queda frente a la avenida Santander, frente a la casa de García Márquez. Donde está la casa de García Márquez, uno mira y ve la avenida Santander, y lo que sigue es la Playa de las Tenazas, claro. Pero no es una playa turística. La casa de García Márquez queda en la calle del Curato, la famosa calle del Curato. Correcto, y es una playa muy rocosa, y se le conoce como la Playa de las Tenazas porque en su época habían muchísimos cangrejos en ese lugar. El sobrino de Gabo me dijo, mira, leí tu libro, y ahí en esta playa donde estamos es donde él nos contaba que le había visto la luz en ese lugar. Y me parece curioso que la casa quede al frente, ¿no? La casa de él queda al frente de ese sitio. Curioso. Y la familia, pues el sobrino me dice, él cuando venía a Cartagena hacían algo que era reunir toda la familia. Él se sentaba en una sala, toda la familia alrededor, y él empezaban a contar historias, a recordar historias, y muchas veces en esas tertulias hablamos del bendito ovni, que él siempre decía, y por respeto, pues nunca hablamos del tema, pero él siempre pidió que nunca hablaran de eso hasta después de que él falleciera. Muchos de los familiares se sorprendieron, me dijo el sobrino, cuando tú empezaste a hablar de eso, porque de dónde se filtró. Pero resulta que él también había tenido una amistad con esta persona, con Fabio Serpa, y pues le confesó, y ya él había fallecido. Entonces pues me decidí en hacer el libro, pero la comprobación ya llegó, y en una segunda edición pues voy a ampliar un capítulo con esa nueva información que tengo. Wow, muy interesante. Además, el libro de Diego lo he visto en estanterías, están los libros destacados dentro de las novedades de las principales librerías del país. Oiga, Diego, pero Gabo no quiso hacer público eso, quizás por temor a que lo tomaran por loco. Por desprestigio, sí, porque él estaba empezando a su carrera importante, iba a lanzar el tema pues cuando se lo confesó a Fabio Serpa fue en los años 60, él aún no había publicado 100 años de soledad, no se había ganado lógicamente el Nobel, entonces él temía que eso le fuera a dañar la carrera, que ese tema le fuera a dañar la carrera, entonces ese fue su gran secreto, de ahí el título, El secreto de Gabo, y pues ha sido una experiencia maravillosa porque ha sido redescubrir a un genio como Gabo en una faceta distinta, extraña, claro, pero que fue totalmente real. Oiga, Diego, y adicional a esa anécdota, ¿tuvo Gabo otras experiencias también sobrenaturales o paranormales o de alguna naturaleza extraordinaria? Sí, no, total. Es que él en su esencia fue un ser sobrenatural. Entonces, y yo lo entiendo porque pues él creció en un ambiente de personas mayores, él no jugaba con niños en su etapa de 5 o 6 años, sino él estaba en la casa en Aracataca viendo a su abuela Tranquilina en una mecedora hablar por horas con gente que ya había muerto. Y le preguntaba a la abuela Tranquilina que con quién hablaba, y ella le contaba de una manera descriptiva que era con una prima que había fallecido hace 20 años, o sea, ella aceptaba que la persona estaba muerta, pero que la veía y la describía. Entonces les decía, ella tenía un cabello largo, tenía un vestido blanco,
se peina así, y hablamos de tal cosa. Entonces el niño empezó a crecer con todo ese ambiente así místico desde pequeño. Además que él fue sonámbulo, sufrió de episodios de sonambulismo muy fuertes, sí. Él se despertaba un día totalmente dormido, o sea, pues suena absurdo, pero él se movilizaba en estado de sonambulismo, se salía de la casa y muchas veces lo encontraban en otras poblaciones aledañas a Aracataca, y tenían que ir, despertaba allá y no sabía dónde estaba. O sea, él tenía esa situación de sonambulismo extremo. Sí. Ahora bien, las premoniciones, que son muy famosas. Él ha hablado de premoniciones durante su... Claro, y en toda su obra están las premoniciones. Varios de sus personajes hablan de premoniciones. Y yo tuve la posibilidad de hablar por ejemplo, con el maestro Juan Gozaín, con Plinio Apuleyo Mendoza, sobre el tema de las premoniciones, y ellos me dicen que ellos compartieron momentos en el que él tuvo esas premoniciones extrañas, que bueno, durante todo este trabajo, trabajé también con un gran psíquico que en su momento fue muy famoso aquí en Colombia, que se llama Armando Martí, que trabajó en la fiscalía y que es muy recordado porque gracias a una sesión psíquica que él hizo, logró encontrar la avioneta del exministro Juan Luis Londoño, que se accidentó en Cajamarca, Tolima. En el 2003. Correcto, y que nadie sabía dónde estaba, pero él, en compañía, pues con invitación del fiscal del momento, Mario Guarán, hicieron una sesión psíquica, y él dijo, él está en una zona montañosa, cerca tal pata, fueron y encontraron la avioneta, pero ya habían fallecido las 5 personas que estaban allí. Entonces, él además, gran conocedor de Gabo, de su obra, entonces me enseñó o me guió en el tema de las premoniciones, y coincidimos que Gabo tuvo premoniciones viscerales. Es decir, Gabo sentía un malestar, como un vacío en el estómago, como cuando uno va en un ascensor que se descuelga, y eso le alertaba de que algo le iba a ocurrir, algo va a ocurrir. Y esas premoniciones viscerales aparecían cuando iba a ocurrir algo muy grande. Entonces Plinio Apuleyo me contó una historia como que él estaba en París, cuando estaba en esa época de exilio, si se quiere, cuando se encierran El Espectador, y él regresa a América, pero va a Venezuela. Él está en Caracas, lo recibe Plinio Apuleyo. De hecho, los dos trabajaban en Caracas. Sí, correcto. Sí, creo que eran Prensa Latina. Prensa Latina. De hecho, Plinio dirigía la oficina de Prensa Latina en Caracas. Y de ahí salió esa fantástica crónica de Caracas sin agua, que fue muy famosa. Correcto. Y un domingo soleado, muy lindo, dice Plinio, él lo invitó a la playa. Le dijo, vamos a la playa porque tú, pues, te hace falta ese contacto con el Caribe, con el aire del Caribe. Él, Gabo, muy animado, dijo que sí, se alistaron. Y al momento de subirse al carro, él dijo, no voy porque algo va a pasar. O sea, estaba sintiendo ese malestar del que les hablo. Y Plinio dijo, pero ¿qué va a pasar? Mira, está todo tranquilo, ¿qué? Bueno, finalmente no fueron. Se quedaron dentro de la casa, y a los 15 minutos de que desistieron de ir a la playa, empezaron a cruzar aviones militares por toda Caracas, y estaba empezando el golpe de estado a Pérez Jiménez, al dictador. Sí, Marcos y Pérez. Claro, pues eso, hubo un bombardeo, la gente que salió tuvo que regresar despavorida a sus casas. O sea, todo eso no sabemos. Plinio me lo confesó. O sea, yo quedé blanco del asombro, no pude determinar este hombre cómo sabía que iba a suceder eso. Pero él lo presintió. Tremendo. Pues bueno, ahí queda la inquietud para miles de oyentes de la FM en este fin de semana. Puede ser un excelente libro para comenzar el año. Saludamos, como decíamos con Alejo, dicho sea de paso, a quienes están en Cartagena de Indias, a quienes están disfrutando el Caribe, la tierra de Gabo, donde transcurre gran parte de su obra, y los invitamos a todos a leer El secreto de Gabo, misterios y hechos paranormales en la vida de García Márquez.
se imagina que vayan hasta la casa de García Márquez, que vayan y ubiquen la playa en donde supuestamente pudo haberse dado esa escena en la que García Márquez ve algo, ve una luz, lo que pudo haber sido un ovni. En fin, Diego Reyes Prieto es el autor del libro que está en las librerías colombianas gracias a Cangrejo Editores, ya en su segunda edición con más detalles y más elementos. Diego es un reconocido periodista, finalista de los premios internacionales Rey de España de periodismo y también muy reconocido por su trabajo en radio. Bienvenido, Diego. Gracias.